Este es el ventilador Hamilton C2, el cual solamente requiere de una conexión de oxígeno y de energía. Los implementos necesarios para armar este ventilador en modo adulto son circuito de ventilación adulto, sensor de flujo de Hamilton adulto, válvula exhalatoria y filtro de anestesia. Vamos a proceder a armar el ventilador. Lo primero que hacemos es colocar la válvula exhalatoria en la parte en la que indica el ventilador y hacemos un giro hacia la derecha para asegurarla. Luego colocamos el filtro de anestesia sobre la válvula exhalatoria. Luego colocamos el sensor de flujo tal y como lo indican los colores, la línea azul en la parte azul y la línea transparente en la parte plateada. Y luego colocamos el circuito. Sobre la Y del paciente se coloca el sensor de flujo y en la otra esquina debe llevar un tubo flex para que adapte mejor al tubo orotraqueal del paciente. Este ventilador no necesita pulmón de prueba. De esta forma está listo para usar. Encendemos del botón que se encuentra en la parte superior. El ventilador mecánico Hamilton C2 también tiene modo pediátrico, para el cual se debe usar el mismo sensor de flujo que usamos en adultos y la misma válvula exhalatoria con el filtro de anestesia. Lo único que varía es que debe llevar un circuito que es pediátrico si el niño pesa entre 10 y 30 kilos y una nariz de camello pediátrica. En modo neonatal vamos a usar un sensor de flujo específico neonatal que se ubica en la misma parte donde estaba ubicado el sensor de adultos. Vamos a usar la misma válvula exhalatoria y el mismo filtro de anestesia, pero con circuito de ventilación neonatal, en el que debemos tener en cuenta que la rama azul es la que va en la parte inspiratoria y la rama blanca es la que va en la parte exhalatoria, con una nariz de camello neonatal, ya que para los pacientes con COVID-19 no se va a utilizar humidificación activa.